Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso un story time de mi viaje al desierto, concretamente a Mersuga. Como veis, he ambientado este ASMR con música africana. El viaje comenzó en el año 2019. Yo me encontraba de baja por problemas en el trabajo en el que en ese momento estaba. Llevaba casi un año, pero me alargaron dicha baja porque ocurrió un grave problema en mi familia y me afectó muchísimo. Entonces comencé a sentir que en Madrid me agobiaba mucho, que mi zona o mi ambiente me generaba mucha ansiedad. Y un día vi que Andrea Rodríguez, Andrea Rodríguez, que la conoceréis todos por el libro que escribió de Ojalá nos volvamos a encontrar. Nos volveremos a encontrar, creo que era. Pues ella se dedicaba y se dedica a día de hoy a hacer retiros de yoga. En ese momento hacía retiros en el desierto. Entonces yo vi en ese retiro la oportunidad de salir de donde me encontraba, porque nada me estaba ayudando y sentí como la llamada de ese viaje. Así que no lo dudé un segundo. Lo hablé con el psicólogo que me llevaba, con el psicólogo de la mutua, y me animaron a hacerlo. Entonces me puse a organizar todos los papeles que ellos me pedían para hacer el viaje, pasaporte, no me acuerdo qué más, un montón de cosas, y cogí los billetes. En un principio, bueno, yo me iba a ir sola, no conocía a nadie del retiro, salvo a ella, salvo a Andrea, y me daba un poquito de miedo. Entonces hablé con la ayudante de Andrea y le dije: me pasa esto, pero necesito ir al desierto. A lo que me contestó: no te preocupes, hay una chica que también va de Madrid, podéis ir juntas. Entonces ya fue como el empujón que necesitaba. Así que, según me dieron el beneplácito los médicos, me di de alta, porque si estás de baja no puedes viajar. Me di de alta
parecía incluso que estaba destinado a mí en ese momento. Fue mi medicina, fue incluso hasta mi salvación, por decirlo de alguna manera. Y diréis, pues empezó bien el viaje, ¿no? Pues no. No sé cómo explicaros. O sea, en mi vida siempre tiene que pasar algo bueno, malo, pero algo que no sea normal. Yo quedé con... Bueno, se arregló todo para que esta chica de Madrid y yo quedásemos en el aeropuerto. A mí en ese momento me acercó mi padre y, bueno, a día de hoy esta chica, pongámosle Sara, a día de hoy somos amigas. La quiero muchísimo porque es que es maravillosa. Entonces nos vamos al aeropuerto y la veo, pues una tía súper alta, con sus ricitos. Nos presentamos y le digo, mira, yo es que no he viajado nunca sola en avión, he viajado en avión, he hecho tal, con grupos de amigos, o sea, del cole, pero sola como tal, de irme sola a un viaje, pues no. Y me da un poquito de miedo, sobre todo perderme, porque yo me pierdo en todos lados. Ella majísima, total, que para ir a Mersuga primero teníamos que coger de Madrid un avión a Casablanca y de Casablanca un avión a Mersuga. Vale. Pues nosotras vamos a hacer todo el check-in y todo para coger el primer avión. Y la verdad que bien. Cogemos el avión, llegamos a Casablanca. Y cuando vamos a coger el avión a Mersuga, habíamos encontrado la entrada al embarque y tal, estábamos en la fila y de pronto vemos que la azafata nos cierra la puerta en las narices, pero no solo a nosotras, sino a los que teníamos delante. Ya habían entrado un grupito de gente y de repente nos cierra la puerta. Y le digo, claro, bueno, le dice mi amiga, perdona, ¿qué ha pasado? Y nos dice que el avión es muy pequeño y que se ha completado, está completo. Claro, yo, como estaba estudiando agente handling, pues sabía que al ser fallo del aeropuerto tendrían que ponernos como prioridad, por decirlo así, en el vuelo del día siguiente, darnos una habitación para pasar la noche, darnos de cenar y creo que darnos de desayunar al día siguiente. Entonces yo estaba tranquila, pero mi amiga no. Y entonces se pone a pedirle explicaciones a la azafata, como es normal. Y la chica le repetía que es que no entrábamos, que no había sitio. Yo a todo esto me encontraba al lado de ella y le decía, escúchame, que no te preocupes, que vas a dormir y cenar y desayunar gratis, entre comillas. Me miraba y me decía que no, que nos hemos quedado en tierra, que nos hemos quedado aquí en Casablanca, que no conocemos el sitio este, que vamos a dormir en el aeropuerto. Y yo decía que no. Ella estaba muy nerviosa. Yo intentaba tranquilizarla porque sabía que en el aeropuerto no nos íbamos a quedar.
ese momento no. Entonces recuerdo apartarla y decirle, mira, no nos conocemos, pero confía en mí de verdad, que no vas a dormir en el aeropuerto. Nos vamos a la planta de arriba, donde están las oficinas, y entonces a la chica le comentamos lo que había pasado. Y mi amiga, con una cara de pues un enfado normal, y entonces recuerdo que le dice la chica, que nos dice la chica, no os preocupéis, ahora va a venir un autobús, os va a llevar al hotel más cercano. En ese hotel se os va a dar una cena porque es tarde, me parece que sí, porque es tarde y porque tenéis que dormir aquí. Se os va a facilitar una habitación y yo ahora mismo os saco un vuelo a primera hora para mañana. Me mira mi amiga y me dice, que era verdad lo que me estabas diciendo. Y le digo, sí, digo, pero entiendo que estabas nerviosa y si no lo sabías, pues yo te podía decir, Misa, que no me ibas a escuchar. Nos acabábamos de conocer en ese momento, pero teníamos como una conexión muy fuerte. O yo lo sentía así, nos hablábamos como si nos conociésemos de toda la vida. Total, nos arregla todo y nos dice que en X minutos o por ahí no llegaba ni a una hora, creo, pues teníamos que estar en un punto del aeropuerto porque nos iba a recoger un autobús junto al resto de gente que se había quedado en tierra. Pues nosotras hacemos caso, vamos a ese punto y de pronto, bueno, antes, no, ¿cómo fue? Sí, de pronto nos llama por teléfono la ayudante de Andrea y nos pregunta que cómo vamos, que cómo. Entonces le comentamos que esa noche no llegamos al hotel de Mersuga, que nos tenemos que quedar en Casablanca. Y claro, recuerdo, yo no la escuché, pero por lo que decía mi amiga, debe ser que se quedó un poco extrañada. A lo que mi amiga contesta que me ha dicho Danae y la señorita de arriba que no os preocupéis, que nosotras dormimos hoy en Casablanca y mañana a primera hora estamos en Mersuga. Entonces, pues la contestación de esta chica es, vale, no os preocupéis, pero os he llamado porque viene una chica desde Valencia. No sé qué le había pasado con el vuelo, si se le había retrasado, no me acuerdo. Pero viene desde Valencia, está llegando a Casablanca y está muy agobiada porque aparte de ir sola, cree que no llega y no quiere perder el vuelo. Entonces, quería saber si estabais allí para que os vayáis las tres. Y me lo comenta mi amiga, le digo yo, por mí sin problema, no tenemos prisa, salvo lo que tarda en venir el bus. Nos da el nombre de mi amiga, de esta chica, yo que sé, vamos a ponerle María, yo que sé, o Lucía, yo que sé. Y entonces yo cojo y le digo, no te preocupes, vamos a por ella. Entonces, claro, nosotras no sabíamos cómo era, solo sabíamos el nombre y el apellido. Y me dice mi amiga, pero tú has dicho que sí, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo sabe ella que somos nosotras? Con
las que se tiene que quedar. Y como sabemos nosotras que es ella la que viene, en ese momento, bueno, pues saco un papel de la mochila y pongo el nombre en grande con el apellido. Vamos a la supuesta puerta desde donde sale ella y me planto yo en la primera parte, en primera fila, perdón, con el papelito, que no era muy grande, así en la cabeza, y llamándola todo, o sea, moviendo el papel como estamos aquí. A lo que la vemos salir, digo, creo que es esa de ahí, que está la pobre como pollo sin cabeza. Pues de pronto se lo comentamos, la pobre agobiadísima. Y ya cuando estamos en el autobús dirección al hotel, pues bueno, más que un autobús era como una furgonetilla, que bueno, el chico pues no nos llevó mal. Total, pasamos ahí la noche, cada uno en una habitación, cenamos, al día siguiente nos levantamos temprano, desayunamos y nos llevan al aeropuerto de nuevo para coger el avión a Mersuga. Recuerdo que llegamos, claro, creo recordar que solo había un avión para ir a Mersuga, no había más. Entonces era como, o corremos o perdemos el autobús, con lo cual perdemos el avión otra vez, y esta vez creo que ya no nos ayuda el avión chiquitito. Y bueno, nosotras avisamos, tal. No sé si tú sufrimos alguna turbulencia, no me acuerdo. Pero llegamos bien. Y en el aeropuerto nos recoge, en Mersuga, nos recoge otro autobús. Bueno, otra furgoneta. En este caso era, pues, no sabría cómo deciros. No había cinturones. El conductor, pues bueno, lo dejo ahí. Claro, nosotras pegando botes en la furgoneta, que yo decía, no lo cuento. Llegamos al sitio, entonces ahí nos encontramos pues con Andrea, con el resto de compañeras. Recuerdo que nos dieron un té, me parece, que estaba súper rico, y cogimos otro autobús que ya nos llevó sí o sí al desierto de Mersuga. Y este autobús era igual, no había cinturones, era muy estrechito y éramos como unas 7 chicas, me parece, más la ayudante de Andrea. Y según llegamos allí, pues claro, imaginaos un desierto, es que no hay nada, ¿no? Nos reciben los bereberes súper agradables y nos empiezan a enseñar pues un poco dónde vamos a estar. Y entonces pues creo que nos dividieron como en 2 grupitos. Un grupo dormía en una jaima y otro grupo dormía en otra jaima. Las jaimas son como, pues imaginaos, tiendas de campaña, pero súper grandes. Dentro se pasa un calor horrible por el día. Y luego pues nos llevaron a un banquito, nos pusieron un té bereber que están súper buenos. Y yo recuerdo que según llegué al desierto, como me invadió como la energía del desierto, o sea, fue como un subidón de energía. Allí el móvil se utilizaba para hacer fotos, puesto que no había cobertura. Y pusimos nuestras maletas encima de las camas
inglés, con lo cual yo no me enteraba de nada. Aprendí palabras, pero tanto mis compañeras como yo, si nos hablaban en bereber, no entendíamos nada. Entonces lo que nos fueron a decir es: dejad las maletas encima de las camas, pero tened cuidado porque hay escorpiones. Entonces, cada vez que os vayáis a acostar, tenéis que mover la sábana, bueno, la sábana y la manta, porque las mantas eran tela. Tenéis que mover la sábana y la manta porque puede haber algún escorpión dentro. A mí en ese momento se me quedó, no sé cómo me quedé, que le miré y le digo claro, todo esto estaba traduciendo en el reloj. Andrea, creo recordar, y la miro y le digo: yo no duermo ahí. O sea, yo, si hay un escorpión, yo ahí no duermo, y menos muevo la sábana, que como me salte el escorpión me muero. Y entonces le digo: tradúcele, que lo va a hacer él. Que si le pica, que le pique a él. Bueno, pues lo tuvimos que hacer. Yo con un miedo que me moría. Y dejamos todo tal. Y entonces lo primero que hicimos fue... bueno, ese primer día nos dejaron un poco como a nuestro aire, porque llevábamos bastante tiempo de vuelo y estábamos muy cansadas. Entonces, pues lo típico, te presentas, te cuentas un poco tu historia, por qué haces por qué vas al retiro, si habías hecho yoga antes, etcétera. Y la verdad es que los bereberes súper serviciales, nos cuidaron muchísimo, nos protegían muchísimo. Entonces recuerdo que nos contaron ellos que hubo un año que en otro retiro que hicieron, pues a una chica le picó un escorpión y se la tuvieron que llevar corriendo al hospital. Claro, a mí me dice eso y pienso, yo no duermo, o sea, fuera no voy a dormir porque me pican fijo, pero yo, o sea, en la cama esa no voy a dormir, ¿no? O sea que es, bueno, yo empecé a tener un miedo al escorpión, con lo cual pues ese día no hicimos relativamente nada y tocó la hora bueno, nos tocó la hora de ducharnos. Ducharnos en el desierto era toda una aventura, porque por el día daba igual, porque había la puerta que teníamos, tenía como una especie de ventanal y llegaba el sol, la luz del sol. Pero por la noche la luz era por generador, es decir, toda la luz solar que había atrapado durante el día, pues a través de una especie de generador se convertía en luz artificial por la noche. Pero claro, duraba nada y menos. Bueno, pues cuando nos tocó ducharnos por la noche, recuerdo que era que teníamos que ducharnos corriendo. Había creo que había como 6 duchas. Era un baño mixto, pero sí es verdad que los bereberes cuidaban mucho que cuando entrásemos nosotras a ducharnos o a lo que fuese al baño, ellos no permitían que entrase nadie, ningún hombre. Y bueno, he dicho 6 duchas, pero creo que eran menos, porque luego había servicios y tal. Bueno, la ducha era muy chiquitita y recuerdo que, imaginaos, pues si una ducha normal tiene una cortina de plástico, esta no, o sea, esta era una cortina minúscula de tela y el agua, pues al igual que la luz. Yo tuve suerte de que a mí me salía bastante agua a la hora de ducharme, pero por ejemplo una de mis amigas, recuerdo que en una vez que se iba a duchar, abre el grifo
escucho reírse. Yo me estaba terminando de duchar, la escucho reírse y de repente dice: chicas, no sé vosotras, pero a mí el agua me da para una uña. Claro, en ese momento, bueno, hago un inciso. Cuando estás en un retiro de esto, no sé, o sea, tuvimos todas una conexión súper especial y ya nos daba igual vernos como nos viésemos. Claro, de repente vemos que abre la cortina. Ella está en la ducha y nos enseña la alcachofa y dice: a ver, sale un hilo, ¿yo con esto qué hago? Todas riéndonos, yo la primera porque no lo pude evitar. Y le digo, vete a mi ducha, yo ya he salido. Y de momento sale agua. Se fue a mi ducha y no salía agua. Creo recordar que se terminó duchando con el hilito de agua que salía en su ducha. Allí no te podías lavar. No es que no te pudieses lavar el pelo, es que no había agua suficiente para lavarte el pelo y el cuerpo a la vez. Entonces yo recuerdo comprarme aposta un champú en seco, que creo que lo usé 2 veces allí, y teníamos que llevarnos una crema hidratante, puesto que el calor del desierto te hace es tan fuerte que se acartona tu piel. Pues también recuerdo como, bueno, pues nos fuimos a hacer yoga al día siguiente. Hacíamos yoga en ayunas. Además me acuerdo que nos dijeron que si queríamos podíamos ir a ver el amanecer. Te tenías que pegar un madrugón, pero merecía la pena. Era súper pronto. Íbamos andando a una duna, a la cima de una duna. Imaginaos andar en el desierto, eso es arena, te escurre, te hundes. Pues íbamos a una duna y estábamos todas sentadas y de repente ver cómo el sol despierta en el horizonte y, o sea, veías unos colores preciosos que inundaban el desierto. Pues a mí en ese momento me dio por meditar y recuerdo cerrar los ojos y sentir la energía del sol, el calorcito del sol. Y para mí era como vivir, o sea, yo estaba en un estado de paz que llevaba sin tener durante un año entero. Luego la vuelta, recuerdo que hace tanto calor que te cansas. Entonces íbamos muy despacito, íbamos con los bereberes y entonces llegamos, nos dieron otro té. O sea, esa semana yo no paré de beber té, me encantaba. Toman un té digestivo, té, creo que es hierba buena, bueno, no me acuerdo. Lo toman después de comer, que está riquísimo y sienta súper bien, a mí me encantó. Entonces llegábamos, nos preparaban el té y siempre nos preparaban comida típica de allí. Yo esa semana no parábamos de comer, de beber. Hacíamos yoga, pero es que constantemente nos ponían comida y nos ponían bebida. También recuerdo pues que todas las mañanas nosotras teníamos que subir a una cima para hacer yoga. Hacer yoga en el desierto para mí es la mejor experiencia o una de las mejores experiencias que he vivido y la recomiendo. Entonces nosotras hacíamos yoga en esa cima de la duna y yo recuerdo tener conexión en ciertas dunas. O sea,
podías entrar a la Jaima porque hacía un calor horroroso y tenías que estar en... Bueno, a ver, hacía muchísimo calor por el día, tanto calor que te molestaba la ropa, pero no podías estar en tirantes, tenías que estar en manga corta. No me acuerdo cuántos grados podía hacer allí, pero recuerdo que subía de 40 y tantos grados, era horroroso. Entonces yo me acuerdo que sin querer un día me puse una camiseta de tirantes y claro, me cogió una de las chicas y me dijo no, tienes que ponerte una de manga corta o ponerte algo tapado, tal, porque para los bereberes, por decirlo así, es que no sé cómo explicarlo bien porque tampoco, ahora me quedo más o lo entendí, pero no sabría explicarlo. Se supone que si tú vas en tirantes es como que estás provocando, porque creo que no sé si es que les atraen los hombros de las mujeres o por no decir otra cosa, pero tienes que ir siempre tapada, igual que no puedes enseñar los tobillos, me parece. No puedes enseñar los hombros ni los tobillos, y las piernas me parece que tampoco. Entonces nada, nosotras en manga corta con un calor horroroso. Y nos pasábamos pues el día, por las mañanas hacíamos yoga, por las tardes, bueno, había momentos en los que teníamos que irnos siempre a un trocito, el de los bancos que estaban cubiertos, y hacía algo más de sombra porque era imposible estar por el desierto. Y es verdad que nos decían que no podíamos salir del campamento porque era peligroso para nosotras. Y bueno, como he dicho antes, nos tenían súper protegidas. Entonces, en uno de estos días, pues me acuerdo que vinieron otro grupo de, bueno, no sé exactamente si eran de Marruecos y venían al desierto, no me acuerdo. Sé que vino otro grupo más. Y bueno, y los bereberes que estaban con nosotras, bueno, pues ellos nunca dejaron de protegernos. Entonces, en una de estas que nos fuimos a duchar, yo salgo y antes de entrar a la ducha nos recordaban siempre: si entráis, cerrad la puerta, no dejéis pasar a nadie, vamos a vigilar que no entre nadie. Pero un día, claro, esa puerta la tenías que dejar como un pelín entornada, porque aunque se entraba luz de la ventanita esa, tenías también que dejar cuanta más luz posible. Entonces yo recuerdo de haber salido de la ducha, estar con la toalla, porque no había sitio para cambiarse salvo el de centro del baño. Y según me estoy empezando a cambiar, veo que un señor abre la puerta y se queda mirando y me empieza a sonreír. A lo que me doy la vuelta, yo obviamente no me empecé, o sea, me estaba empezando a cambiar, pero me tapé corriendo. Y le empiezo a mirar desafiante. ¿Qué pasa? Que yo no sé árabe, entonces no sabía cómo decirle que se fuera. Y comencé a decirle bye, bye. Pero no, me sonreía más, pero esa sonrisa perturbadora. Y recuerdo que a mí en ese momento me entró mi instinto de protección y una de mis amigas dijo: oye chicas, que voy a salir. A lo que en ese momento pegué un grito y le dije: ni se te ocurra, no salgas, quedaos donde estáis, no salgas. Y me dice: ¿qué pasa?
pasa? Digo, pues que hay aquí un tío que se ha puesto en la puerta y me está mirando porque estoy aquí, pero sabe que hay más chicas y está esperando a que salgamos. Entonces, en ese momento, recuerdo, el tío no se iba. Yo por más que le decía que se fuese, el tío no se iba. Y claro, yo no me podía cambiar, no me podía meter en ningún sitio, estaba todo ocupado. Y entonces caigo que los chicos bereberes que estaban con nosotras nos dijeron un día que si teníamos algún problema dijésemos que conocíamos a, bueno, pues a uno de ellos, el nombre de uno de ellos. El tema es que yo no me acordaba. Y saltó una de mis amigas y dijo, llama a fulanito. Pero el tío no se iba. Y entonces cogí yo, le seguía mirando desafiante, o sea, no desafiante, sino como para que él se diese cuenta que no me daba miedo. Y le cogí y le dije el nombre de este señor. Según le digo el nombre, se pone súper serio y da la vuelta y se va. En ese momento, claro, se va, cierra la puerta. Yo me echo a temblar y le digo a mis amigas, ya podéis salir, ya está, ya no está, tener cuidado, yo me voy a cambiar corriendo por si le da por entrar otra vez. Claro, a la que salen me miran y me dicen, ¿cómo te has quedado ahí? Digo, ¿qué hago? Me meto en la ducha de al lado, que hay otra señora, me meto con vosotras en la ducha, ¿qué hago? No voy a salir, o sea, no voy a ir hacia él, ni loca. Y aparte, me ha salido el protegeros. Claro, en ese momento, si a ese tío se le ocurre hacer cualquier cosa a la que se lo haces a mí, puesto que era yo la que estaba expuesta. Pero en ese momento yo no pensaba en mi seguridad, pero pensaba antes en la de mis amigas. Pues según nada, nos cambiamos, salimos del baño y se lo comentamos a Andrea y ella se lo comenta a este chico bereber. Y recuerdo, claro, la única que le había visto era yo. Y recuerdo que me dice este hombre, ¿quién es? ¿Te acuerdas de él? ¿Cómo es? Tal, dice, porque o sea, no quiero que os pase nada a ninguna. Y entonces se lo describí, pero no le había visto nadie, él no le había visto. Pasó el día, esa gente seguía allí, pero este hombre no apareció. Y claro, hubo un momento que dije, soñarlo no lo he soñado, porque estaba ahí. O sea, no te digo que le podía tocar porque no me quería acercar, pero estaba ahí. Recuerdo que se pusieron a buscarle y no le encontraban. Y entonces, claro, yo le dije, vale, pero yo ahora, ¿con qué seguridad me voy a ir a ducharme? Sí, aquí puede abrir la puerta todo el mundo. Porque entre nosotras incluso, cuando había otro grupo, este grupo que os comentaba que compartía el espacio, por así decirlo, con nosotras, hacían lo mismo, se duchaban primero las chicas y luego los chicos. Entonces, cuando ellas entraban nos avisábamos como diciendo, oye, que somos chicas, que vamos a ducharnos y tal. Y nos apoyábamos un poco entre todas. Es más, en ese día hubo otro chico que el pobrecito no se dio cuenta y fue a entrar al baño. Pero como a mí o a nosotras ya nos había pasado lo de este hombre anterior, pues claro, me daba miedo que fuese otro igual o él mismo e hiciese algo o nos hiciese algo. Entonces recuerdo, no sé cómo terminé yo en el baño y estaban estas chicas que no conocíamos de nada, y en ese momento abre la puerta el chico y se me pone una cara súper
seria y le digo, ni se te ocurra entrar. Ni se te ocurra. Y cogió el pobre, se quedó blanco, 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 blanco. Y mientras cerraba la puerta decía, perdón, perdón, creía que no había nadie, no me he dado cuenta, lo siento, tal. Cuando salimos del baño me pidió perdón y le digo, a ver, que si no te has dado cuenta o lo que sea, no pasa nada, pero ten cuidado. Y qué más pasó. Pues por ejemplo en la cena, bueno, por las noches después de cenar nos reuníamos todos en un trocito del campamento, todos, el grupo nuestro, con los bereberes. Y recuerdo que nos enseñaban cánticos de bereberes, nos enseñaban canciones y nosotros a ellos les enseñábamos mantras, canciones españolas y nos lo pasábamos genial porque hicimos hasta una hoguera y entonces empezábamos nosotras a cantar canciones bereberes. Ellos se reían porque obviamente no se nos daba bien y ellos cantaban canciones españolas y nosotras pues nos reíamos porque obviamente no se les daba bien, pero generamos una conexión muy buena entre todos. Luego recuerdo que hicimos algún baile bereber con ellos, creo que estaba grabado también. Me acuerdo que Andrea, creo que fue, me dijo, oh, canta algo, que tú cantas muy bien, canta algo y tal. No me acuerdo que les canté, no tengo ni idea, pero sí recuerdo ver la cara de los chicos y no me dijeron algo, es que no me acuerdo. Y entonces a raíz de ahí todas las noches que cantábamos canciones me decían, cántalas tú. Digo, no, yo no, porque yo no sé beber y no la voy a cantar bien, yo te sigo a ti. Y luego nos contábamos historias y recuerdo, bueno, nos tirábamos hasta las 1000 con un frío que nos moríamos porque hacía muchísimo frío por la noche y teníamos que ir. Yo me ponía el pijama y de encima del pijama me ponía un chándal y chaquetas y bueno, no recuerdo haber llevado abrigos, recuerdo haber llevado chaquetas grandes y aún así teníamos frío. Entonces cuando nos fuimos a dormir teníamos que hacer el ritual de sacudir la cama para que saliese el escorpión en caso de que hubiese alguno. A mí me da mucho miedo, entonces yo recuerdo que la sacudía pero como muy poquito y mis compañeras, mis amigas me ayudaban y bueno, las camas allí eran súper duras, teníamos que dormir con manta porque hacía muchísimo frío. Y entonces recuerdo que en esa jaima dormíamos como, pues no me acuerdo, es que no sé si dormíamos 4, no sé. El caso es que nos acostamos, nos tapamos con las mantas y esa manta pesaba tantísimo. Perdonad por el ruido, pero es que no lo puedo evitar. Esa cama pesaba, esa manta pesaba tanto, 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 que era imposible moverte. Y yo recuerdo que según me metí, me la puse, no podía moverme. Y una de mis amigas pregunta, oye chicas, ¿os habéis acostado tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís? Yo qué sé, ¿no veis esto un poco duro y tal? Y le suelto yo. Ahora mismo he dejado de ser Danae para convertirme en Tutankamón.
allí, igual, ¿no? En la Jaima. Comimos un tagine que a ver si lo encuentro, pero bueno, nos enseñaron a hacer tagine de cordero, creo recordar, y un tagine es, no sé si lo veréis bien, es algo así. Esto es de barro y dentro está la comida, que es pues ese, creo que era de cordero y otro de pollo, no me acuerdo. Recuerdo que cuando nos enseñaron a hacerlo, bueno, pues al final era lo troceabas, o sea, lo troceabas todo y tal, y lo calentabas en el tallín de barro. Tardaba bastante en hacerse, no me acuerdo cuánto tiempo, creo que es que no me acuerdo, os mentiría si os digo algo, no me acuerdo, pero tardaba muchísimo. Me pareció súper divertido y muy interesante, pero es algo que yo no sé si volvería a hacer por el trabajo, que ya no el trabajo de hacerlo, sino lo que tardas en poder disfrutarlo después. Entonces, pues en una de esas cenas recuerdo que mientras nosotros hablábamos y disfrutábamos de la comida, me acuerdo que fue en una de las últimas, porque ellos tienen la costumbre de que las mujeres comen por un lado y los hombres por otro. Entonces, durante esa semana, nosotras siempre comíamos solas, un grupo de chicas y ellos por otro lado. Pero recuerdo que los últimos días le pedimos a Andrea que por favor, si nos permitían que comiésemos todos juntos, puesto que días anteriores bueno, pues nos fuimos a ver, nos enseñaron las alfombras bereberes, que son preciosas, las alfombras marroquíes, que son preciosas, y nos invitaron a comer las chicas de allí y comíamos juntos. O sea, era una mesa grande, sí que es verdad que una parte de la mesa éramos chicas y la otra chicos, pero al final estábamos juntos y hablábamos juntos. No eran unas en una habitación y otras y ellos en otra. Entonces le pedimos que nos apetecía cenar con ellos, disfrutar de esas últimas cenas con ellos, y que les teníamos como que pedir permiso. Entonces me acuerdo que ella se lo comentó y nos dijo a nosotras que les parecía súper extraño que les pidiésemos cenar juntos, puesto que no estaban acostumbrados. Y la sensación que teníamos era como que no querían, o sea, no querían como molestarnos. Entonces logramos cenar juntos, nos lo pasábamos genial, y en el transcurso de la cena vemos como, claro, ellos nos traían la comida y la puerta de la Jaima, que es como una puerta de tienda de campaña, se abría y se cerraba constantemente. Entonces llega un momento en el que vemos entrar un escorpión negro, y no chiquitito, no, un escorpión negro con una franja en la espalda blanca, me acuerdo, y con el aguijón hacia arriba. Encima yo recuerdo estar justo frente a la puerta, o sea, la puerta estaba como a mi espalda. No me acuerdo cómo me doy cuenta, y claro, de repente una compañera dice: Danae, escorpión. Pego un grito y me subo como si fuese, no sé, al banco, y le veo pasar, pero es que le veo pasar por debajo del banco donde yo estaba, es decir, llego a quedarme sentada y me pica. Claro, en ese momento se levantan los chicos y dicen algo
así como: tranquilas, subid las piernas, quedaos arriba del banco porque os puede picar. Y yo recuerdo que le miraba como diciendo: sácalo de aquí, sácalo. Y nosotras, bueno, pues aprendimos a decir buenos días, buenas noches, ¿no? Y recuerdo que en ese momento le dije: no te voy a dar las buenas noches ni los buenos días hasta que no me saques este bicho de aquí. No me acuerdo cómo lo sacaron. Lo que sí recuerdo es que nos tiramos toda la cena. Ya no había escorpión, pero nos tiramos toda la cena comiendo, en cuclillas casi, con las piernas subidas al banco, por si le daba a otro escorpión por visitarnos. Claro, los chicos se reían porque decían: pero si ya se ha ido. Digo: ya, pero si aparece otro yo no me arriesgo. Y le cogí y le dije: no hay buenas noches ni buenos días ni nada. Y me acuerdo que el día anterior, o sea, el día siguiente, antes de cenar, por la tarde hicimos una ruta. Siempre hacíamos rutas por el desierto, pero en esta ocasión nos iban a enseñar un lago. Le pusieron un nombre, pero es que no me acuerdo, hace muchos años de esto. Y entonces nos contaban que bueno, que tuviésemos cuidado porque había escorpiones también, que mirásemos mucho al suelo por si había alguno, que había también culebras o algo así. Yo muerta de miedo. Entonces vamos a cruzar un río y el río tenía como puente, eran 2 palos cruzados. Y yo pensaba: no me pica un escorpión, pero es que me caigo al agua. O sea, yo de este retiro viva no salgo. Cruzamos, y a la que cruzamos, a los chicos les da por hacernos la broma de pellizcarnos las piernas o los tobillos como si fuesen escorpiones. Recuerdo escuchar los gritos de mis amigas. Claro, yo no me daba cuenta, yo miraba, decía: ¿que me ha picado algo? Y yo: ¿cómo que te ha picado algo? Dice: sí, que he sentido un picotazo. Claro, yo si pudiese levitar, levitaba, pero es que no, era imposible. Según vamos andando, yo miraba el suelo y yo veía que no había nada. Y de pronto se nos hace de noche. Entonces nos dicen que volvamos, que tengamos que tener cuidado por la noche y tal. Ya llegamos a un trozo del desierto en el que no había nada. Y entonces en ese momento siento como como si me cogiesen con las uñas un pellizco. Pegué un brinco y un grito. Grité, o sea, es que además me acuerdo que salté, grité y salí corriendo. Y según salgo corriendo, me giro y veo a mis amigas y a los bereberes riéndose, pero llorando de la risa. Me acuerdo que uno de los bereberes se tiró todo el camino riéndose porque había saltado, porque del susto había pegado un brinco. Vamos. Y entonces nosotras decidimos vengarnos. Y llegó un momento que cuando estábamos llegando al campamento, nos quedaba nada, pues intentamos hacer lo mismo que nos hicieron ellos, pero no coló. Entonces creo recordar que hicimos algo tipo, como al día siguiente, escondernos para que pensaran que nos habíamos ido o lo que fuera. Duró muy poco, pero sé que cuando nos vieron nos dijeron algo así como: nos hemos tirado un montón de tiempo buscándoos y estábamos muy nerviosos porque creíamos que os había pasado algo.
mujeres, pero lo hicimos nosotras en el retiro. Y era que durante 24 horas no podías hablar absolutamente nada. Podías hacer lo que tú quisieses. Tenías, como por así decirlo, el día libre, pero no podías hablar con nadie. O sea, no podías nada. A no ser que te pasase algo grave, a no ser que necesitases desahogarte, porque era un ejercicio como de introspección. Y a no ser que necesitases algo fuerte, pues no podías hablar. Pero tenías un cuaderno en el que podías escribir todo lo que tú estabas sintiendo ese día. Vale. Bueno, pues yo me saqué mi cuaderno y comencé a moverme por las dunas más cercanas al campamento. Hubo un momento que me quedé yo sola porque mis amigas habían decidido abrir un poco más el trayecto. Y entonces me senté en una duna y me quedé mirando. Y comencé a apuntar, bueno, en ese cuaderno y durante ese día. Una de las cosas que tenías que hacer era escribir cartas de perdón a la gente que te había hecho daño en el pasado. Perdonándoles para que dejase de dolerte, para que dejase de hacerte daño y de marcar tu vida. Entonces yo escribí dos bastante duras. Y recuerdo que cuando ya estaba terminando la última, pues empecé a notar una presencia. Bueno, yo no sé si creéis en estas cosas, pero yo soy kinestésica. Y hacía muchos años que yo había perdido y había cerrado mi conexión con el otro lado. A raíz de irse mi madre, me había enfadado con el mundo y no permitía que nada del otro lado se comunicase conmigo. Pero en el desierto eso volvió a abrirse. Entonces yo estaba escribiendo y empecé a notar algo detrás. Y al principio me asusté porque creía que era pues alguno de los que estaba por ahí. Y al tiempo pues me saqué, o sea, al rato me saqué el libro de Andrea que yo me estaba leyendo. Y entonces en una hoja, bueno, no voy a contaros de qué va, pero en una hoja salía un párrafo sobre un quirófano, un hospital. Y entonces a mí me removió mucho. Y en ese momento comencé a sentir como una conexión con el libro y comencé a sentir la presencia de alguien a mi lado. Recuerdo que me metí en una jaima a seguir leyendo, a escribir, y entonces me acuerdo que uno de los bereberes entra. Ellos sabían que ese día no podíamos hablar, pero entra y me mira. Y ellos, he de decir que o sea, nos cuidaban mucho, pero sí es verdad que marcaban distancia con nosotras. Pero en ese momento me mira y me sonríe. Y le miro y pienso, te conozco, o sea, sé quién eres, sé que no me vas a hacer daño, pero no entiendo por qué me sonríes. Bueno, pues de pronto posa su mano en mi hombro y me da como una caricia de apoyo. Y le vuelvo a mirar y empiezo a llorar y le digo gracias. Se marcha. Yo sigo leyendo y en ese momento escucho la voz de mi madre llamándome.
ver si la siento. Salgo fuera de la jaima, salgo al trocito de desierto, no hay nada, no veo nada, no siento nada. Y en ese momento aparece una de mis amigas, se sienta a mi lado, me da la mano y con los ojos me dice: ¿estás bien? Comienzo a llorar y le digo: no. Entonces en ese ratito rompemos el silencio y le cuento pues que lo que me había pasado, que leyendo el libro había sentido algo, que acababa de escuchar a mi madre, lo que me había pasado con el bereber. A lo que ella abre los ojos, mucho, 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 mucho. Comienza a llorar y me dice: tu madre ha venido contigo al desierto. Yo estaba en un momento me estaba reponiendo de algo muy duro y me dice: tu madre ha venido al desierto contigo y te lleva acompañando desde que te has subido al avión. En ese momento nos abrazamos, volvemos al silencio y yo empiezo a estar más tranquila. Ese mismo día yo comienzo o sea, estoy más tranquila, pero sí que siento como más conexión aún con el desierto de la que había sentido en un principio. Con lo cual yo no cuento nada, pero en el momento que pasa el día y nos toca hacer una meditación, y en esa meditación comienzo a ver a mi madre frente a mí, con lo cual pues vuelvo a llorar otra vez. Y cuando salimos de esa meditación me preguntan qué ha pasado y se lo cuento. Entonces, tras contárselo, deciden hacer otro ratito de meditación por parejas. En esa meditación por parejas yo vuelvo a ver a mi madre y escucho a mi amiga que dice: Danae está súper tensa y tiene un nudo muy fuerte en el pecho. Intentan bajarme la intensidad del nudo, consiguen hacerlo, pero yo cuando salgo de la meditación estoy tranquila pero muy removida. En ese momento mis compañeras me abrazan y la chica que acompañaba a Andrea me dice que quiere hablar conmigo, a lo que pues al rato nos vamos las dos juntas a un trocito del desierto y nos ponemos a hablar, y me cuenta que probablemente yo estaba destinada a hacer ese viaje, ya no solo para curarme yo, sino para volver a conectar con el otro lado y volver a conectar con mi madre. Me costó mucho irme de allí porque lo que había dejado en mí el desierto era magia. Yo desde el minuto 1 hasta que nos fuimos sentía muchísima magia, sentía muchísima conexión. Tenía incluso la sensación de que yo había vivido alguna parte de mi vida en algún desierto. Y recuerdo que se me quedó marcada la experiencia. A raíz de ahí, con este grupito generamos una amistad muy 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 bonita, preciosa. Empezamos cada una éramos de una punta, entonces todos los años nos íbamos de vacaciones a la casa de alguna y a
si se oye. No sé si lo voy a poder abrir porque es súper duro. Bueno, pues esto, que al final no sé cómo se llaman, pero vamos, son unos polvos. Los había en negro, en azul, oscurito. Y entonces eso lo echan aquí. Por el agujerito este de aquí. Perdón. Bueno, pues como os decía, lo metían aquí, el liquidito, los polvos, y usaban este palo de aquí. Bueno, es que no se ve. A ver. Vale, aquí. Bueno, pues este palo. Para ponérselo en el ojo. Es decir, lo que hacían era echar los polvos que os he enseñado. Metían este palito aquí. Y se lo ponían en el ojo, en la zona, en esta zonita de aquí. Pero no se lo echan como nosotros, que haces así. Pones el palo, cierras el ojo, estiras y al abrirlo se te queda. En el ojo el tema está en que son polvos. Entonces sí que son muy intensos y con una pasada se te queda todo. Pero a mí, por ejemplo, me picaba y no lo he vuelto a hacer por eso. Le regalé otro a mi hermana en color naranjita y el polvo en negro. Y la verdad es que duran bastante. Me pasó, perdonad, es que salto de una cosa a otra, pero así funciona mi memoria. Cuando estábamos allí en Marruecos, el día que conocimos la ciudad, por decirlo así, pues fuimos a comprar varias cosas. Yo compré esto de aquí, lo que os acabo de enseñar, con esto, y vi en un puesto que vendían unas pulseras preciosas, bereberes, de así como doraditas, no sé, no creo que fuese oro, pero no me valía ninguna, puesto que mi muñeca es súper finita y todas me quedaban enormes. Entonces no podía comprarme ninguna pulsera porque se me caían todas. Y recuerdo irme de allí, de Marruecos, con las ganas de haberme comprado alguna pulsera.
años no entendía. Y mi forma de ver la vida era totalmente distinta. ¿Qué pasó? Que, bueno, yo seguía en la formación que os comentaba de los aeropuertos. Y cuando lo retomé, bueno, pues una mañana, casi madrugada, yo madrugaba mucho para ir a esa formación. Según desayunaba, comencé a escuchar de nuevo la voz de mi madre llamándome. Me dirigía al salón, que es donde yo escuchaba dicha voz, pero obviamente ahí yo no vi nada. Recuerdo que en una meditación que hice en casa, tras el desierto, comencé a sentir a mi madre y recuerdo que en esa meditación me dijo: estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Entonces, si yo antes tenía conexión con el desierto, a raíz de ahí mi conexión aumentó, mi aprecio al desierto aumentó, y es como es una parte de mi vida, y es algo a lo que estaré siempre agradecida. Es un viaje que sabía que tenía que hacer, del que no me arrepiento. A raíz de ahí he valorado muchas más cosas que antes valoraba, pero probablemente no tanto como ahora, como es el poder ducharme. Yo cuando llegué de la casa del desierto, lo primero que hice fue meterme en una ducha, ver que podía abrir un grifo y salía agua. Era como: no valoramos lo que tenemos hasta que nos lo quitan. No valoramos lo que tenemos hasta que nos lo quitan. Cogí un vicio enorme al tagine, así que me puse a buscar por mi zona algún lugar donde sirviesen comida marroquí y tagine. Cogí un vicio al té marroquí, de tal manera que me fui a una tetería a comprar té marroquí, pero me tiré tiempo hasta que di con el que yo había probado en el desierto, o que más o menos se asemejaba. Yo me enamoré de Marruecos, me enamoré del desierto, de la comida, de la bebida, del cariño que nos dieron. Fijaos que los bereberes marcaban, como os he dicho, distancia con nosotras, pero recuerdo el último día. Nos abrazaban como si fuésemos parte de su familia. Y bueno, os comentaba que a mí se me había quedado la espinita de esas pulseras, ¿vale? Pues 2 años atrás, como yo le había hablado a mi padre de mi vivencia en el desierto y de que a mí me había ayudado muchísimo, me dijo que se iba él también, pero él no se iba al desierto, él se iba a un pueblo que se llama el Pueblo Azul. El Pueblo Azul, que es precioso. Yo no he ido, lo he visto por fotos, pero es precioso, totalmente azul, como indica su nombre. Y me dijo que era una experiencia que le había también movido mucho, que le había hecho valorar muchas cosas, como me pasó a mí. Y entonces, de repente me dijo: tengo un regalo. Y me aparece con esto. Estas pulseras
que se me caían, no me valían. Entonces cuando las veo, claro, a todo esto mi padre no tenía ni idea de que yo quería esas pulseras. Yo no le había contado nada de las pulseras. Entonces las veo y le digo: ¿tú me has escuchado a mí hablar de estas pulseras en algún momento? Y me dice: no. Y le pregunto: ¿y qué te ha hecho querer regalarme estas pulseras? A lo que me contesta: las vi y algo me dijo que eran para ti, así que las compré. Y entonces las miro, le miro a él y le digo: papá, hace un año yo quise comprarme exactamente estas pulseras en un puesto en Marruecos y no podía porque no me valían y se me caían. Pero estas me valían a la perfección, no se me han caído. O sea, era como... no me las tenía que haber comprado hace un año. Tenía que habérmelas regalado mi padre. Y así fue. Cuando yo le cuento esto, me mira y me dice: te juro que yo no he hablado con nadie. Yo no sabía nada de esto. Como te valgan, vamos, me muero. Efectivamente, me quedaban genial. Así que una vez más, la magia del desierto volvió a sorprenderme. Bueno, chicos, chicas, esto ha sido todo. La historia es mucho más larga, pero llevo 1 hora y media casi. Y no quiero tampoco resultar pesada. Solo deciros que si tenéis la oportunidad, vayáis una vez en vuestra vida al desierto, porque vais a sentir algo muy, 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 muy especial. Y como siempre os digo, si tenéis, si queréis que haga algún otro vídeo de algo específico o lo que sea, podéis escribirme en la cajita aquí abajo ideas para próximos